8:15, Mateo, esta crisis diplomática que estalla en la tarde de hoy es sin duda, y me atrevo a decir que la más dura que hemos tenido con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, uno de nuestros más grandes aliados en la región. Y se da, según el comunicado que emite el Departamento de Estado, por unas declaraciones que dan desde el más alto nivel del gobierno colombiano, aunque no hacen referencia a cuáles declaraciones. No hacen referencia al presidente Gustavo Petro ni a ninguno de sus ministros, pero lo que ellos dicen y a lo que va este comunicado pues es a esas insinuaciones que se han hecho desde el gobierno, según las cuales algunos congresistas norteamericanos pues tendrían cierta relación con ese supuesto presunto golpe de Estado que le quieren dar al presidente Gustavo Petro, y esto lleva al secretario de Estado Marco Rubio entonces a llamar a consultas a su embajador encargado en Colombia para ver cómo resuelven esta situación. Y es que esto se da después de que el fin de semana el diario El País de España revelara esos audios en los que se escucharía al ex canciller Álvaro Leiva afirmar que se ha reunido con personas cercanas a la administración Trump, con personas cercanas al Partido Republicano. Dice incluso que hay congresistas que están dentro y que son cercanos al secretario de Estado Marco Rubio. Relucen y salen a relucir dos nombres principalmente: los congresistas republicanos Mario Díaz Balart y el también congresista republicano Carlos Jiménez, quien también hoy publicó un trino, Lucas, bastante fuerte contra el presidente Gustavo Petro, a quien llamó socialista, narcoterrorista, y bueno, le hizo un poco de insultos o aseveraciones tras esta situación. Nosotros estuvimos hablando con Carlos Jiménez a principios de esta semana, justamente después de que se conocieran los audios revelados por El País. Estuvo en Mañanas Blue y negó categóricamente que esa reunión se hubiera dado. Lo cierto es que pues estamos empezando aquí a atar conjeturas, a ver de pronto a qué se refiere el gobierno estadounidense con las declaraciones que ha dado desde la más alta esfera del gobierno colombiano. Y lo cierto es que pues esta tarde los congresistas republicanos Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez pues han publicado trinos justamente desligándose de esto y atacando incluso, en el caso de Carlos Jiménez, al presidente Gustavo Petro. Hay un trino, Fernando, que llama la atención también, donde le dice a las personas cercanas al gobierno que no se extrañen si se les retira la visa y que vayan a visitar dictaduras comunistas. Así es, Lucas, Mateo, con las buenas noches. Pues en el medio de esta crisis diplomática que, como lo anticipaban hace algún momento, terminó en el llamado de consultas en las embajadas de Washington y en Bogotá, el congresista Carlos Jiménez escribió en su cuenta de X un duro mensaje dirigido principalmente al presidente Gustavo Petro y también muy seguramente a los miembros del gabinete. Escribió, abro comillas: todo esto es un circo mediático de Gustavo Petro y sus secuaces para distraer al pueblo colombiano de su pésima gestión, corrupción y mal manejo de fondos públicos. El mensaje, Lucas, lo llamativo es que termina con lo que sería una agria invitación para el mandatario colombiano y dice, pues precisamente, abro comillas, que estos títeres cómplices después no se quejen cuando no se les otorguen las visas a ellos y a sus familiares para entrar a Estados Unidos, que vayan de visita a las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela que tanto defienden, escribió el congresista Carlos Jiménez. Luego de estas duras palabras, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que rechazan pues estas afirmaciones del congresista estadounidense Carlos Jiménez y piden precisamente un llamado a la mesura en el intercambio de estos mensajes que ya está, por supuesto, en la arena diplomática. Quien también tuvo una reacción importante es precisamente a quien están dirigidas estas palabras. Me refiero al presidente Gustavo Petro, quien también le salió al paso a estas afirmaciones, señalando precisamente que estas palabras obedecen a esas fuerzas de extrema derecha que quieren arruinar las relaciones entre estos dos países. Escuchemos. Claro, hay fuerzas de la derecha extrema que ya hemos visto actuar tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Les interesa. Si se cortan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, buena parte del andamiaje que hemos construido, y no solo en este gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma. Por eso quieren hacerlo. O sea, no es porque están levantando la bandera nazi, la lucha contra el comunismo. Precisamente estas son las palabras del presidente Gustavo Petro refiriéndose
a estas palabras, a este intercambio de mensajes que se ha llevado a lo largo del día. Lucas, quiero contarle también que lo que llama también la atención es que desde el Congreso de la República, especialmente 35 representantes han firmado una carta en este día, hoy 3 de julio, que está dirigida hacia precisamente la Cámara de Representantes en Estados Unidos y que invitan y que proponen o solicitan más bien una apertura de investigación en contra de los, pues aquí también representantes también implicados por parte de los Estados Unidos, que serían Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart. Dicen que pues esta investigación debe estar conducida a aclarar precisamente los señalamientos que han hecho no solo el día de hoy, sino también, recordemos, en los audios revelados por el diario El País de España, que corresponden a el ex canciller Álvaro Leiva, y en el que también implican a estos dos congresistas con un supuesto complot para que Gustavo Petro saliera de la presidencia. 8:21, Fernando, gracias. Y es que con esta crisis que estalla en el día de hoy, nos remitimos inmediatamente 5 meses antes, al domingo 26 de enero, cuando estalló también una crisis, un impasse, le llaman desde el gobierno colombiano, entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño por los aviones con ciudadanos colombianos que habían sido deportados desde los Estados Unidos. En un trino temprano en la madrugada, el presidente Gustavo Petro decidió no autorizar el ingreso al país de esos dos aviones, tienen que regresar a territorio estadounidense, e inmediatamente esto crea una crisis diplomática donde cancelaron las citas de las visas en la embajada en Bogotá, nos impusieron aranceles en ese momento el presidente Donald Trump del 25% a todos los productos colombianos, hubo aumento en las requisas y en las medidas de seguridad para los colombianos que viajábamos a Estados Unidos. Y bueno, ahí se conformó, Mateo, una especie de comité de crisis. Estaba Luis Gilberto Murillo en sus últimos días en la Cancillería, estaba ya en el proceso de empalme con Laura Sarabia, pero fueron sobre todo 3 personas que estuvieron al frente. Luis Gilberto Murillo, saliente canciller, Laura Sarabia, quien en ese momento era la directora del DAPRE y entrante canciller, y estaba también Jorge Rojas, quien en ese momento era el viceministro, el vicecanciller, digámoslo así. Pues una persona muy cercana a varias personas en Washington, quien ha sido también embajador de Colombia en Estados Unidos, pues es justamente el ex canciller Luis Gilberto Murillo, y hoy publica un largo trino donde dice que no comparte la forma en la que se han manejado los recientes episodios de tensión. Y es que digamos, Lucas, que esa crisis diplomática de enero fue la última prueba que tuvo Luis Gilberto Murillo en la Cancillería. Usted lo decía, ahí ya estaba entrando al cargo Laura Sarabia y él tuvo que ir a Estados Unidos a tratar de recomponer y de hablar sobre esa crisis que se desató en ese momento por la situación migratoria. Luis Gilberto Murillo hoy en día, Lucas, pues es candidato también a la presidencia. Y hoy pues se ha pronunciado sobre esta crisis por medio de su cuenta de X. Es un trino bastante largo, son varios párrafos los de Luis Gilberto Murillo, y escribe lo siguiente: esta es una de las crisis diplomáticas más delicadas que ha enfrentado Colombia en los últimos años y debe ser abordada con altura y responsabilidad. Y sigue el trino con la siguiente frase: como ex canciller y ex embajador en Washington, sé que las tensiones entre gobiernos pueden surgir, pero lo que no puede perderse nunca es la capacidad de mantener canales diplomáticos abiertos y una interlocución permanente, efectiva y discreta. En ese espacio, o es en ese espacio donde se protegen los intereses de la nación. Llamar a consultas a los embajadores es una herramienta legítima en diplomacia, pero su uso exige visión de Estado y evitar reacciones impulsivas. No sabe uno de pronto, Lucas, también hacia quién va dirigido ese mensaje, pero pues evidentemente el llamado de Luis Gilberto Murillo es un poco a la calma en esta situación, y dice: no comparto la forma en que se han manejado los recientes episodios de tensión con Estados Unidos. Más que una confrontación pública, este momento requiere una diplomacia inteligente, capaz de sostener una interlocución franca y constructiva. La política exterior no puede convertirse en un campo de batalla, menos aún cuando se trata de una relación bilateral tan estratégica con impacto regional y global. Y creo que ese es el énfasis, Lucas, en el que han hecho varios exfuncionarios, excancilleres, exministros de comercio y empresarios, y es: hay que mantener las relaciones bilaterales por encima de los gobiernos. Lo más urgente ahora es proteger el canal diplomático de alto nivel y evitar que esta crisis derive en un deterioro estructural de la relación.
dice Luis Gilberto Murillo, y finaliza ya uno de los últimos párrafos diciendo: hago un llamado a que este momento se convierta en una oportunidad para fortalecer la comunicación directa entre jefes de Estado y cancilleres y para construir confianza mutua. Colombia debe apostar por tramitar sus diferencias en espacios diplomáticos formales con la debida discreción y prudencia. Los costos de una ruptura o de una descoordinación sostenida serían enormes, especialmente en áreas clave como la cooperación en seguridad, justicia, migración, economía y comercio. Colombia puede y debe tener una política exterior independiente y activa, pero esa independencia debe estar acompañada de rigor técnico, prudencia y consistencia estratégica en los mensajes. No podemos permitir que las tensiones diplomáticas escalen al punto de afectar la vida cotidiana de millones de colombianos y colombianas que en ambos países dependen de una relación que va más allá de los gobiernos, los estados y sus ciclos políticos. Finaliza el mensaje diciendo: el momento breve mensaje exige, no, son en total, Lucas, 2, 4, 5, son 6 párrafos. Bueno, pero como le decía, y creo que sí es importante, el ex canciller fue embajador en Washington, sí, vivió muchos años en la capital estadounidense, y como le digo, estuvo presente ya en ese momento en el que tenemos el primer choque diplomático con el gobierno Trump, que llevaba 6 días. Y que en ese incluso se mete el mismo presidente Donald Trump, que es quien anuncia, digamos que en este ha habido una diferencia, y si bien es un choque más fuerte, lo está manejando Marco Rubio, el secretario de Estado por parte de Estados Unidos. En ese momento la situación que enfrentó el ex canciller Murillo es que fue el mismo Donald Trump el que anunció todas esas medidas. El mismo Donald Trump a través de su red social. Esto empieza con un trino del presidente Gustavo Petro. Toman rápidamente la decisión desde el Departamento de Estado de suspender las citas de las visas, pero la primera comunicación que llega desde el gobierno estadounidense es justamente desde la cuenta del presidente Donald Trump. Esta vez sale desde el Departamento de Estado, el comunicado lo emite la portavoz del Departamento de Estado y dice que es el secretario de Estado Marco Rubio quien toma la decisión de llamar a consulta. Así que en este momento, como usted lo dice, hay una diferencia, hay varias de hecho entre el 26 de enero y hoy, sí, pero una de ellas justamente es que quien está al frente o pareciera estar al frente de momento es el secretario de Estado Marco Rubio, y yo creo que aquí hay varios mensajes importantes en este mensaje del ex canciller Lucas. Uno que tiene que ver con que él dice que no comparte la forma como se han manejado las tensiones con Estados Unidos en el actual gobierno, pero también hace un llamado a la calma, a manejar por los canales diplomáticos esto, porque usted sabe que a veces pasa al nivel de las redes sociales, empiezan los choques de un lado y de otro y empieza a empeorar la situación, que era lo que estaba pasando esa vez en enero. Y bueno, cuidar las relaciones, los temas de seguridad, justicia, migración, economía y comercio. Recap Blue. En Mañanas Blue, Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, habló de las restricciones que tiene el hijo del presidente en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra. Hay una restricción que tiene que ver con los que sean llamados a juicio, y ustedes han escuchado que la Fiscalía ya citó a sus testigos, y dentro de sus testigos pues no están muchas de las personas con las que se le impuso la medida de no relacionarse con ellas. Esa es una respuesta clara frente a las preguntas de si él se reunió con Verónica Alcocer, con Armando Benedetti. Mi respuesta es no. Él respeta la ley, la ha respetado, y la justicia no llamó como testigo a ninguna de esas personas. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Blue, los detalles de la respuesta de la Cancillería a la Procuraduría sobre los pasaportes. Toda la información aquí en Blue Radio. Se trata de un documento de 7 páginas con el que la Cancillería... En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:29, ya sabemos qué pasó, que fueron llamados a consultas por parte del gobierno colombiano y del gobierno estadounidense, los más altos diplomáticos en cada país. En el caso de Colombia, el embajador en Washington, Daniel García Peña, y en el caso de Estados Unidos, el encargado de negocios, o embajador encargado, se le podría decir, porque es el más alto diplomático que hay en el país, John McNamara. Pues la gran pregunta que se hace, Mateo, en el mundo es ¿esto qué significa? ¿Qué es un llamado a consultas? Hay personas que dicen que este es el paso previo a una ruptura de relaciones, que de cierta manera lo que buscan
es manifestar un inconformismo con cómo se está manejando la relación bilateral, pero no estamos tampoco muy acostumbrados a ese término de llamar a consultas y esto que implica. Exacto, y también decían, Lucas, había algunas preguntas sobre si el retiro del embajador en Colombia iba a ser, digamos, permanente, qué pasa después de que va a las consultas, vuelve a Bogotá, o cómo se maneja en esta fase, digamos, esas relaciones bilaterales, ya teniendo en cuenta, digamos, que pues los dos funcionarios, cada uno llega a su país a rendir cuentas sobre esta información y sobre esta situación diplomática. Pues para entender justamente qué es un llamado a consultas, qué implicaciones tiene en el mundo diplomático y qué implicaciones tiene tanto para Colombia como para Estados Unidos, que igual en el comunicado resalta que Colombia es un socio estratégico para el país norteamericano, pues nos conectamos a esta hora de la noche, 8:30 minutos, con nuestra analista internacional Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, crisis que inicia hoy cuando el gobierno del presidente Trump llama a consultas al encargado de negocios de ese país en Colombia. Llamar a consultas en el mundo diplomático se hace cuando un país quiere mostrarle al otro que está descontento con el rumbo de la relación entre los dos, que no está de acuerdo con los temas, con lo que está pasando y cómo afecta a su política interna y externa. En ese sentido, el gobierno de Trump está mandando decir que están muy descontentos con Colombia. ¿Por qué? Por declaraciones, dicen ellas, de alto gobierno que ponen en entredicho la confianza entre los dos países y la buena amistad entre los dos. Por su parte, el gobierno del presidente Petro llamó entonces a consultas al embajador en Washington, diciendo que él tenía que venir a rendir cuentas sobre temas importantes de la agenda bilateral. Aquí es interesante notar que muchos de estos temas, como por ejemplo el cambio de deuda por bonos verdes, el tema de energías renovables, no son temas que el gobierno de Estados Unidos, bajo un mandato de Trump, esté dispuesto a negociar. Entonces, es interesante los temas sobre los cuales va a pedir una rendición de cuentas el presidente Petro. Ahora, también lo hace por reciprocidad. Si llamaron al de Estados Unidos, él llama al de Colombia. Y aquí hay varios temas importantes para tener en cuenta. Uno, las repercusiones que actos como estos tienen en, ya lo dije, la confianza entre los dos países. Esto afecta la capacidad de negociación entre los dos países. Y es que para Trump todo es susceptible de negociación. Recordemos la crisis en enero, en este gobierno Petro-Trump, con el tema de cómo se iban a manejar los deportados de Estados Unidos hacia Colombia, si esposados, en qué tipo de avión, hasta que el presidente Petro mandó a recogerlos y vinieron sin esposas. Ganó Petro al traerlos sin esposas, pero el presidente Trump dijo, yo lo que quería era que se fueran, y si encima de todo me quitaron el costo de enviarlos de encima, también quedó feliz. Ha sido una relación tensa desde entonces, poca confianza, poca negociación. Y miremos entonces, Colombia lleva 3 años con encargado de negocios, no embajador. Para muchos en el mundo diplomático esto también es un mensaje clave. Y para terminar, un dato curioso, la última vez que Estados Unidos llamó a consultas a su embajador en Colombia fue en 1903 con la crisis de la separación.